Bueno, rápidamente les voy a explicar entonces algo de campos vectoriales, ¿sí? Bien, un campo vectorial es una aplicación tal que a cada elemento de un conjunto D incluido en R a la n le hace corresponder un y solo un elemento de R a la m, es decir, a cada vector X le hace corresponder otro vector cuyas componentes van a ser F1 de X, F2 de X, Fm de X. Bien, los campos vectoriales con los que se trabajan son aquellos en donde tanto el dominio como la imagen pueden estar dentro de R2 o de R3. Entonces, por ejemplo, podemos tener el campo f en xy dado por x menos y x cuadrado. A esta componente se la llama P, que es la primera componente del campo, y a esta la vamos a llamar Q, ¿sí? Y si tenemos una función en un campo de tres variables x y z, entonces esta componente, la imagen también, la primera componente la llamamos P, la segunda Q y la tercera R. La mayoría de los libros usan esta notación. Puede ocurrir que esta le llamen MN y R, pero son así, es MNR o PQ y R, nada más, ¿sí? Bien, encontrar el dominio implicaría que encontrar el dominio de cada una de las funciones componentes, por supuesto. ¿Cómo se grafica un campo vectorial? Bueno, para poder graficar un campo vectorial, rápidamente se los voy a explicar también. Se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos el campo de componentes menos y x, ¿sí? Entonces, en una columna se coloca el dominio x y en otra la imagen. Por lo tanto, se van tomando puntos del dominio. El 1, 1 corresponde a una componente del campo que va a ser menos 1, 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Nos situamos en el punto 1, 1, ¿sí? Que es este que tenemos acá. A partir de ahí nos vamos a mover tantos lugares como me indique la imagen, es decir, me estaría indicando menos 1, 1. Entonces, el punto 1, 1 me muevo menos un lugar, es decir, me muevo hacia la izquierda por el eje X, paralela al X, y como la otra componente es positiva, entonces voy a subir un lugar paralelo al eje Y, en este caso sobre el eje Y. Entonces el punto 1, 1 sería menos 1, 1. Este me estaría indicando el extremo del vector que nace en 1, 1. Entonces esta sería la gráfica de este vector del campo. Bueno, así yo voy a ir tomando distintos puntos y voy a ir encontrando la imagen correspondiente. Entonces, para este punto, por ejemplo, 2, 1, la imagen sería menos 1, 2. Entonces, ¿eso qué significa? Menos un lugar sobre X, dos lugares sobre Y. El punto, por ejemplo, menos 1, que es este punto de acá, ¿sí? Menos 1 sería su imagen 1, menos 1. Entonces, 1 positivo, un lugar sobre X, menos 1 sobre Y, hacia allá. Esta sería la componente esta sería la gráfica del campo. Los campos vectoriales son utilizados en la física. Ustedes escuchan mucho hablar sobre el campo gravitatorio, una fuerza, bueno, es un campo de fuerza. El vector velocidad es un campo de velocidades, solamente que muchas veces se indica, por ejemplo, en el caso de un móvil, dice, bueno, el móvil tiene esta velocidad. Bueno, eso significa, este es el campo, el vector representativo de todo el campo de fuerza, porque cada partícula que compone ese móvil tiene la misma velocidad, entonces se coloca directamente 1. En cambio, por ejemplo, ustedes pueden indicar la velocidad de un flujo, de un fluido, cuando hay viscosidad. Entonces, ¿qué le pasa a ese fluido? Se adhiere a las paredes del tubo que lo contiene. Por lo tanto, esta sería la forma en la cual tendríamos que graficar la velocidad de este flujo. ¿Por qué se grafica así? Porque precisamente va variando el vector velocidad. En cambio, en este caso, al ser el mismo, directamente ponemos un vector representativo S. Tenemos campo eléctrico, por ejemplo, el campo formado por una carga positiva genera un campo eléctrico que es un campo saliente. Una carga negativa genera un campo eléctrico que es un campo entrante. ¿Sí? Entonces podemos ver el campo eléctrico entre la carga positiva y la carga negativa.
Bueno, hablamos del campo gravitatorio, tanto considerando la fuerza-peso, ¿no es cierto? O en el campo gravitatorio universal de cualquier astro con respecto a otro. Podemos hablar de muchos vectores, un campo magnético cuya gráfica se hace a través de cruz y un punto indicando que es saliente o entrante, este sería el campo magnético B. Cada vector en física representa en general un campo vectorial, ¿sí? Entonces, es muy importante estudiarlos a los campos y el comportamiento que tiene. Hay un campo muy importante que es el que llamamos el campo de gradientes. Y el campo de gradientes es aquel cuando el campo equivale al gradiente de una función f. Recuerden cuando vimos cuando vimos el gradiente de una función. ¿Qué es lo que era el gradiente de una función? El gradiente de una función es un vector formado por las derivadas parciales primeras de la función, ¿sí? Entonces, este nuevo vector, que es el gradiente de f, representa un nuevo campo vectorial, ¿sí? Que se llama campo de gradientes. ¿Qué característica tiene este campo? Bueno, que se le llama conservativo, es decir, que cuando un campo vectorial proviene de lo que se llama una función potencial, ¿sí? Ese campo es un campo conservativo y también tiene muchas aplicaciones a la física, por ejemplo, en el caso de si la fuerza es una fuerza conservativa, entonces el trabajo realizado equivale a la variación de energía cinética, ¿sí? Pero además la energía mecánica de todo el sistema es constante cuando actúan fuerzas conservativas. Bien, otras operaciones que se hacen con un campo, otras operaciones importantes, es lo que se llama la divergencia y el rotor de un campo vectorial. La divergencia de un campo, si ese campo tiene como componentes P, Q y R, ¿sí? Entonces la divergencia del campo equivale a la suma de las derivadas de P respecto de X, Q respecto de Y y R respecto de Z. Y el rotor tiene esta expresión, es un vector que tiene esta expresión, ¿sí? A través de esto se puede definir un nuevo vector, cuya divergencia y rotor se lo puede representar a través de él. Ese nuevo vector es el que se llama el vector nabla. Nabla. Vendría a ser similar a lo que es el gradiente, pero el gradiente es el vector nabla aplicado a una función escalar. El vector nabla es un operador diferencial cuyas componentes son las derivadas parciales primeras de la función, que aplicado a un campo escalar, este vector nabla, aplicado a un campo escalar, se transforma en el gradiente de f. Y aplicado a un campo vectorial, este vector nabla se puede transformar en la divergencia o en el rotor. ¿Por qué? Porque la divergencia representa el producto escalar entre nabla y el campo, mientras que el rotor representa el producto vectorial entre nabla y el campo, ¿sí? Entonces, cuando el nabla se aplica a una función escalar, es el gradiente. Cuando se aplica a una función vectorial, puede ser divergencia o rotor. Por eso, muchas veces el rotor se puede encontrar directamente a través de una determinante, ¿sí? Bien. Físicamente, ¿qué es lo que me estaría representando la divergencia y el rotor? Ya lo van a ver bien, mejor cuando se vean integrales de superficie. Pero la divergencia me representa el flujo que atraviesa una superficie. Entonces, cuando el flujo es saliente, como en el caso de una carga positiva, entonces tenemos flujos de campo saliente, la divergencia es positiva. Si el flujo del campo es entrante, como en el caso de una carga negativa, entonces la divergencia es negativa. Y cuando entra la misma cantidad de flujo que sale de una superficie, entonces se dice que la divergencia es nula. Y el rotor me estaría representando, el rotor da la idea de rotación. Entonces, el módulo del rotor me está representando la rapidez con la cual está rotando ese campo vectorial.
Bueno, y por último, se ven unas propiedades interesantes en donde se calcula la divergencia del rotor de un campo, que es cero, el rotor de un gradiente, que también es cero, y la divergencia de un gradiente que se transforma en nabla, el gradiente de f, y el nabla al cuadrado es lo que se llama en laplaciano. Cuando ese nabla al cuadrado es cero, la función se llama armónica y también tiene muchas aplicaciones en física.